On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agenda Global, el programa de actualidad y de conversación sobre lo que ocurre en Chile por On Radio Chile. Y hoy tenemos un invitado del sur del país que nos va a hablar justamente de lo que ocurre en la macrozona sur. Para ello invitamos justamente a don Andrés Jonet Valderrama, ex intendente de la región de la Araucanía. Bienvenido, Andrés, al programa de On Radio Chile, Agenda Global. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Aquí desde Temuco, hoy día con un poquito de frío, ha llovido bastante estos días, bueno y malo. Bueno, porque en el fondo sabemos que nos falta agua, malo porque han habido muchas anegaciones, inundaciones, sobre todo en algunos sectores de Temuco, por Amanecer, Pedro Valdivia, y también en Padre Las Casas, por lo menos, y también algunas comunas aledañas, pero ha sido eso, bueno, creo que es mejor que llueva así porque falta bastante agüita. El día muy frío, sí. Sin duda, sin duda. Yo les quiero comentar que Andrés es justamente miembro del Partido Demócrata Cristiano, es profesor de Estado en Historia y Geografía. Ex miembro. Sí, hace 3 años y medio con mucho dolor, pero ya es el camino. Sigo siendo humanista cristiano. Eso sí, ex miembro del Partido Cristiano, humanista cristiano hoy día, es profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de la Frontera de Temuco, doctorado en Filosofía, Convención en Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg en Alemania, un magíster en Historia y un magíster en Ciencias Políticas de la misma Universidad de Heidelberg, y ha sido investigador del Max Planck Institute. Y entre 2015 y 2016 fue intendente de la región de la Araucanía. Y ahora va como candidato a diputado, por lo que estaba comentando, Andrés. Así es, si Dios quiere. Esperamos que esta vez le peguemos el palo al gato. Sí, bueno. Y además, bueno, hago por clase, soy profesor de la Universidad Católica, no sé si lo dijiste. No, de la Universidad Católica de Temuco estás haciendo clase ahí. No, de Santiago. Ah, de Santiago, estás haciendo clase acá. Sí. Ah, eso clase allá hace 5 años. Ya, eso no pero ahora como se hace por Zoom, he podido, y además mi jefe de instituto, David Alman, me ha dispensado para poder dedicarme también a hacer clases, a volver clases. De hecho, hoy día en la noche estoy haciendo clase. ¿El Instituto de Historia? No, de Ciencia Política. El Instituto de Ciencia Política. Sí. Ah, ya, perfecto. Oye, Andrés, justamente, bueno, uno de los temas que queríamos conversar contigo, desde Temuco, que es un tema casi de perogrullo, pero obviamente nos atiene a lo que ha pasado en este país. Ver cuál es la situación con el pueblo mapuche y lo que ocurre justamente allá. Y cuando digo la relación, hablo de relaciones cívicas, la relación de la gente, de la ciudadanía, la población, porque uno dice que aquí cuando las noticias que llegan a Santiago dice que aquí hay enfrentamientos, mucha violencia, existiendo todo eso, pero también hay relaciones que son acordes, que son cívicas, son amables, que hay un trabajo de años. ¿Cómo ves tú esas relaciones ahí con el pueblo mapuche de allá? Bueno, lo primero que en general hay una deformación tremenda de todo esto. Tremenda. Y mucha gente no contribuye, gente con apellido mapuche o sin apellido mapuche. Digo eso porque primero nosotros sabemos que Chile es un país mestizo. Aquí tengo justamente un estudio de una connotada bióloga de la Universidad de Chile que se llama Soledad Berríos. A los que nos están viendo, a ver, ahí está... otro lado, ahí está, Soledad Berrío. El ADN de los chilenos y sus orígenes genéticos. Claro, y ahí demuestra empíricamente, porque el resto es demagogia, que nosotros tenemos como chilenos, a propósito del programa de la radio ustedes, Radio Chile, tenemos un 55% de ADN indoeuropeo, algo 40 de sangre amerindia, y un 4 o 5% sangre africana y otra sangre. En mi caso, yo tengo 38% sangre indígena, 38% sangre indígena. Yo me hice el ADN, mi hermano David, que tú lo conoces, sí. Eduardo, se hizo el ADN también. Y tengo, pero lo interesante es que mi sangre es maya, tengo un 6% de sangre maya, tengo
tengo sangre también de la Amazonía, en fin, y sangre, aparentemente sangre mapuche tendría un 18%, que tengo más sangre mapuche que sangre francesa, tengo 14% de sangre francesa, mira lo que es. Entonces, lo primero es eso. Entonces, hay tanta deformación en esto, tanta malintención, tanto ideologismo, hay gente fundamentalmente de la izquierda populista y radical, no lo digo peyorativamente, sino que estoy usando conceptos de Chantal Mouffe y de Ernesto Lacroix, y ellos se definen así. Exactamente. Que han tratado de deformar, y esto lo ideologizaron, y esto está absolutamente ideologizado. Y lamentablemente, mucha gente un poquito más instruida y formada se toma esto a partir de todos estos supuestos, pero la realidad es otra. La realidad es que, primero, somos mestizos, somos gente que convive en la Araucanía, y en la Araucanía somos 1 millón de personas, de las cuales un 30% se autorreconoce mapuche. Por otra parte, hay esa gente vive en la ruralidad. La ruralidad efectivamente es muy pobre. En la Araucanía tiene lugares que son, no voy a nombrarlos para no estigmatizarlo acá, pero el sector costero, incluso aledaño a Temuco, hay mucha pobreza, y eso se debe fundamentalmente a malas políticas del Estado, ¿ya? Y a mucha demagogia. Lo último fue el plan Impulso del presidente Piñera, que sabemos que es demagogia, y todavía todos siguen creyéndole al ministro Moreno, que anduvo acá con la flauta, tratando de encantarlo a todos y no hizo nada. Lo mismo que el ministro Sichel, hoy día candidato presidencial, tampoco. El problema es que nadie en este país, las cuentas no se pasan en términos públicos, ¿no? Moreno, como no pudo con la Araucanía porque era candidato presidencial, quería ser presidente de la República, se vino al Ministerio de Desarrollo Social, no pudo con la Araucanía. La verdad es que se fue al ministerio donde hay más plata, digamos, y esa es la verdad. Y dejó votado al Ministerio de Desarrollo Social, se lo entregó a Sichel. Sichel quería ser candidato presidencial, por tanto no se hizo la consulta, aquí no hay nada. Y lo que tenemos hoy día en la Araucanía es la exacerbación de la violencia, es una violencia brutal por grupo, por una parte de delincuentes y por otra parte terroristas, no es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo. Andrés, pero antes de ir a esa parte, porque creo que toquemos en el bloque siguiente, me gustaría que evaluemos un poco el trabajo que ha hecho justamente el Estado y el gobierno, porque hablamos de reivindicaciones históricas, entendemos justamente, y estoy de acuerdo contigo en esta lógica que ha sido demasiado manoseada y populista, en la lógica de que aquí los pueblos originarios son mayoría, en realidad básicamente siguen siendo una minoría y somos mestizos. Eso lo tengo claro. En la lógica tuya también tengo harta sangre inca, porque mi papá... Es cosa mirarnos al espejo, claro. Y aún así. Y yo me río mucho porque yo le digo, justamente le digo a un amigo, me pongo un turbante y en Estados Unidos me revisan entero cuando entro. Es que eso somos, pues, si uno se mira, yo también tengo sangre turca y mi ADN me dice. Exacto. Y cerca en Maquehue hay una comunidad mapuche que son todos de ojos azules y rubios, porque ahí estuvieron los franciscanos. Ahí están los franciscanos, ¿viste? Entonces imagínate, eso está buena. Los franciscanos holandeses estuvieron ahí. Los franciscanos holandeses, bueno, ahí podría ser un ADN reivindicativo. Absolutamente. Pero hablando justamente de reivindicaciones, ¿cuáles son las reivindicaciones históricas hoy día del pueblo mapuche? ¿Y qué piensas de la CONADI? Porque esto de la CONADI, hoy día mismo, ayer mismo justamente, hubo una manifestación cerca del aeropuerto de Temuco, donde cortaron con barricadas porque no se han cumplido los acuerdos. Los vecinos. Eso es falso. Entonces, claro, eso es falso. Es falso lo de que no se cumplen los acuerdos. Son una tropa de delincuentes, yo lo digo así. Entonces, ¿qué pasa con la CONADI? Porque a mí, según todo, o sea, según lo que tú me has conversado, la CONADI ha quedado corto, ha sido muy lenta, no ha hecho los trabajos. ¿Es tan así? ¿De qué punto hay que reformar la CONADI es un mal instrumento, es un muy mal instrumento, y que en su momento y aún todavía está absolutamente cooptado políticamente. En su momento fue cooptado por grupos de la centroizquierda, ahora por la derecha, y por tanto hace muy mal su trabajo, pero a los que trabajan ahí son mayoritariamente gente con apellido mapuche. Pues. Entonces, mira, cuando tú me preguntas cuáles son las reivindicaciones, yo te tengo que decir que no sé cuáles son las reivindicaciones, porque yo lo que siempre digo es que le pregunten al pueblo mapuche. Y cuando se haga algo aquí en la Araucanía, yo exijo que se nos pregunte a todos. Las universidades han propuesto que venga esta fundación noruega a dialogar. Yo no tengo problema, pero que me pregunten a mí primero. Y un colega tuyo, Matías del Río, me decía, ¿pero por qué usted? Porque hay existentes. No, a mí, a la señora Juanita, a don Roberto, a la señora Valeria,
a la Paula, a todos. Porque si le van a preguntar solamente a los que generan violencia, está mal pensado. Y porque las universidades acá son muy responsables de esto. Aquí no existe historia regional buena. El único que hizo algo fue Jorge Pinto, que fue mi profesor en su tiempo, gran amigo, que fue el Premio Nacional de Historia. Pero hay muy poco de historia, de antropología, de arqueología regional, casi nada. Pero Entonces, y los trabajos de Pepe Bengoa, que son el tema de los mapuches. no, los de Pepe son buenos trabajos, sin lugar a dudas, pero Pepe es un aporte, es un antropólogo, pero toma lo que hay. Hay un trabajo muy superior y anterior, que es de Ricardo Ferrando, senador demócrata cristiano, y un gran historiador. Ricardo Ferrando tiene un libro así maravilloso, se llama Así nació la frontera. Hay cosas que, por ejemplo, 10 años en la Araucanía, está lo de Gustave Bernory, que son de esa época, ¿no? Hay cosas, pero no hay un relato como en el que nos pongamos de acuerdo. Eso es lo primero. Porque además en esta región, yo también soy indígena, pues soy originario. Recuerda que el concepto indígena viene gens, gente de ahí. De ahí viene un concepto naturalmente, ¿no? Entonces, y además tengo sangre indígena, en fin. ¿Qué te digo? Si empezamos a hablar, por ejemplo, Marcelo Salas Melinado, él es Salas Melinado, ¿no? Pero su hija son Salas Mesen. Entonces ya no son mapuches, claro que son mapuches, al igual pero son chilenas. Igual que Jan Bosellur. Jan Bosellur, pero que además tiene, o sea, entonces te das cuenta que hasta aquí es Freire. Entonces, pero él es chileno, claro, pero con sangre indígena. Si lo que ocurre es que el tema primero de las reivindicaciones. Primero, cuando uno le hace una encuesta al pueblo mapuche, hay varias encuestas interesantes y estudios, por ejemplo, del CEP, del Centro de Estudios Públicos, de la Universidad Diego Portales. Y hay un estudio interesante de Aitue, una fundación de acá, en que le pregunta cuáles son las prioridades. Y la primera prioridad es trabajo, la primera, y capacitación. La segunda, poder vender nuestros productos al mundo rural. Porque yo le estoy preguntando, ese para mí, ahí es donde consulto. Porque si yo le voy a consultar al mapuche que está en Santiago, no, pues, el mapuche ya se fue de la tierra. Pues sí, en el fondo, trabajar con el pueblo mapuche es trabajar con la gente de la ruralidad, para que empecemos a ordenar las cosas. Si vamos a trabajar, o sea, el hecho de que el mapuche se venga a la ciudad no deja de ser mapuche, pero su condición es distinta, su contexto es distinto, porque el mapuche propiamente tal es el que está en el campo y por tanto en la ruralidad es donde tenemos que trabajar. Tercero, una tercera cuestión, ¿qué quieren? Salud y educación, tercera pregunta, Después, cuarto, queremos que nos mejore la infraestructura, camino y todo. Quinto, recién viene tierras. Quinto. Cuando uno le pregunta al pueblo mapuche, lo que pasa es que tenemos una cantidad de demagogos, panfleteros que están allá fundamentalmente en Santiago, perdóname que lo diga así, no es peyorativo, mapuchólogos que leen una cosita a los mapuches, vienen a una comunidad y ya creen que descubrió. Gente que además hoy día está en Santiago, que es muy representativa en Santiago, pero que se viste con lo de acá. Tipos como Aucán Huilcamán, que cuando son candidatos han sido candidatos eternamente y les va muy mal, etcétera. Entonces, yo ¿por qué digo esto? Y que puede parecer de repente incluso un poquito fuerte, porque digámoslo la verdad una vez por todas, porque la verdad es que lo que tenemos en la Araucanía, debido fundamentalmente a la distorsión del discurso, a la falsedad del discurso, es que se construyen realidades falsas. Y construimos y nos compramos cosas sobre realidades falsas, porque nadie se ha dedicado a preguntarle al pueblo mapuche probablemente tal. Nadie ha leído la última casena indígena, que dice, por ejemplo, que los niños chilenos, o sea, los niños mapuche, que viven en la ruralidad, son más obesos que un niño que vive en la ciudad, por ejemplo. O que el mapuche es más machista que, por decirlo así, que el no mapuche que vive en la ciudad, porque, por ejemplo, en materia laboral, gana mucho, pero mucho más un mapuche que una mujer mapuche. Entonces, el tema es que en estos temas se habla mucho, pero no se estudia, no se sabe. Y por otra parte, no se compara. Y no se compara con otros países, porque siempre se habla de Nueva Zelanda, extraordinario, pero Nueva Zelanda no se ha ratificado el convenio 169. En Australia tampoco, en Canadá, Estados Unidos tampoco. En Nueva Zelanda efectivamente tienen representantes en el Parlamento, pero ¿cómo es el sistema? Si es que el maorí vota, mientras más votan los maorí, más representación tienen. Si votan poco, se les quitan escaños. ¿Qué pasaría si eso lo hiciéramos acá así? No, olvídate, sería un escándalo. Entonces, ponemos las cosas
Pero eso, a partir de los medios. pero eso es parte ¿Sí? incluso del sistema de inglés también electoral. Claro, O sea, bueno, eso no es solamente un tema del pueblo originario, es un tema de votación por eso te general. digo. O sea, entre más votan Por los eso te ingleses, más escaños tienen, entre menos entonces va Así la es. cantidad de Pero en votación. este caso, claro, pero como es un grupo determinado, se hace así. Pero acá todo, no, y hagamos el sistema neozelandés y ni siquiera saben cómo es el sistema, etcétera. Entonces, y lo otro es la folclorización. Finalmente, todos estos grupos de la izquierda populista radical han folclorizado esto, porque además, como conocemos poco la historia para atrás del pueblo mapuche, empezamos terminando con una bandera, que la bandera fue diseñada en la década del 90, a mitad de la década del 90, por un muchacho de INACAP. O el Consejo de todas las Tierras. ¿Cómo? El Consejo de todas las Tierras. Al Consejo de todas las Tierras, Aucán Wilcamán, José Naín, que después se pelearon por problema de plata, y esa es la verdad. De ahí surge la bandera. Y lo mismo que la bandera azul, tampoco, porque en el fondo el mapuche, si es que nos vamos para atrás, no tenía bandera. No Entonces, usan bandera. claro, entonces, por eso te digo, entonces, ¿cuáles son las reivindicaciones? No lo sé, porque el pueblo mapuche es diverso, pero yo trato de ir separando el polvo de la paja y con lo que me quedo es cómo trabajamos con la ruralidad, porque ahí está el polvo. Me explico. Hoy día el 30% de las tierras otorgadas en la Araucanía son de personas que viven en Santiago. No eran de acá. Hicieron una comunidad y se la otorgaron. Por tanto, esas tierras obviamente no están siendo trabajadas, están ahí. Pero no sé para qué. la lógica del trabajo, entender que la tierra es para trabajar, no una lógica capitalista, porque yo creo que la Araucanía hace mucho tiempo le falta una reforma agraria completa. Acuérdate que hubo una contrarreforma con la evolución. Si tú mal no acuerdo, como historiador, acuérdate que las federaciones antes de los 70, básicamente eran federaciones indígenas campesinas. ¿Ah? No, campesina, no indígena. Perdón, campesina, eran campesinas. Campesina. Acuérdate que lo indígena recién comienza a fines del gobierno de Frei Montalva. Había la federación indígena, había una federación indígena que estaba de los 50, que hubo cambios. Acuérdate que uno. Sí, pero por eso te digo, pero tampoco era una cosa así, porque en el fondo el campesino y el mapuche como que de alguna manera estaban dentro del mismo mundo. Estaban dentro de un contexto, era el campesino. Sí, por lo tanto la reforma agraria que hizo con el gobierno presidente Frei, justamente, se hizo esa reforma agraria, pero la contrarreforma justamente de la dictadura devolvió esas tierras y después fue justamente esas tierras a los terratenientes. La contrarreforma no existió. Sí, pero mira, se entrega hoy día. ¿Sabes lo que pasa? Que se le entrega, lo que hace Pinochet es que Pinochet, a diferencia de lo que había hecho Frei Montalva fundamentalmente, es que le entrega los títulos personales. Y en cambio la tierra era una tierra cooperativa, muy comunitaria. Cuando uno le pregunta hoy día, y te lo digo yo en un 95%, no sé, al mundo mapuche, si usted quiere que la tierra sea comunitaria o sea individual, para mí. No quiero que sea comunitaria. Y ahí entramos, entonces digamos, bueno, ¿cómo es la cuestión? Y esa otra discusión. Otra discusión, porque por ejemplo, si entramos al caso panameño o mexicano, el caso Oaxaca, donde está la mayor cantidad de población indígena de América Latina, son comunitarias las tierras. Ahí son tierras comunitarias, son comarcas. Y todo lo de México en el sur, que tienen sistemas distintos. En sur, justamente en Oaxaca, antes de Chiapas. De hecho, yo conocí varios representantes de los pueblos originarios en el Congreso mexicano, y todos hablaban de comunidades, justamente, y con sistema electoral interno propio, justamente. Así es. ¿Cómo ves tú el panorama, Andrés? Bueno, primero que Macrozona Sur se llama porque nosotros con Jorge Burgo le denominamos así. Fuimos nosotros sin parafernalia, fuegos artificiales, los que creamos una prefectura nueva. Nosotros teníamos que el general de Temuco, que veía toda la Araucanía, también tenía que encargarse de temas de seguridad, lo mismo que el general de Biobío, tenía que encargarse todo el tema de seguridad de la zona de Arauco. Entonces dijimos, mira, aquí tenemos un problema, y creamos. Yo cuando era el primer asesor de Jorge Burgo empezamos a armar esto, y cuando asumí como intendente, cuando yo reemplazo a Francisco Buenchumilla, no hay que olvidarse que Francisco cae por el tema de los camiones, cuando los camiones van hacia La Moneda, porque se quemaban casi todos los días camiones en la autopista, ¿te acuerdas? En esa época. Bueno, algo que no cambió mucho. No, cambió bastante después que nosotros... No, pero ahora. No sé qué. Ahora no, ahora claro, después yo voy a contar eso, pero después que yo asumí, no se quemó nunca un camión más, nunca. Hicimos algo, no te puedo decir qué, porque son temas de seguridad nacional, pero hicimos muchas cosas. Pero dentro de esas estaba crear esta prefectura que está en Pidima, y esta es la prefectura efectivamente de seguridad de la Macrozona Sur. Eso es lo primero.
y por tanto nosotros hicimos muchas cosas y también diálogo. Acuérdate de la comisión llamada Comisión Vargas, generamos un equipo de parlamentarios que generó una propuesta, los alcaldes, los concejales, los cores, o sea, diálogo. Y por otra parte que no se nombra poco, con un proyecto que hicimos con los loncos, hoy día en todas las comunas de la Araucanía existen las asociaciones de loncos. Un grupo de loncos se acercó a mí y me dijo, mire, nosotros estamos bien debilitados, y hagamos un proyecto. Y con dinero te puedo decir hasta cuánto nos salió, 60 millones de pesos, creamos, ellos empezaron a recorrer, y crearon en todas las comunas las asociaciones de loncos, y hoy día los loncos ya están mucho más establecidos que antes. Bueno, por tanto, además en materia de seguridad, además de temas de seguridad que hicimos bastante, nosotros generamos mucho diálogo. ¿Pero qué pasó? Pasó que el presidente Piñera, el ciudadano Piñera, en su momento, antes de ser presidente, señalaba que iba a restablecer el Estado de Derecho. El promedio de hechos que ocurrían en ese tiempo en la Araucanía, el promedio que tuvimos el gobierno de la presidenta Bachelet fue de 100 hechos al año. Distintos tipos, escaramuzas. Solamente este semestre, ya más de 600 hechos de distintos, pero ya hoy día se escaló, ya ni siquiera ya ni siquiera se cuenta. El otro día a un amigo le quemaron la casa ahí en Alalhue, una casa de playa, una casa sencilla, una cabaña, y ni siquiera apareció en los medios. Entonces, hoy día, lo que algo te señalé fuera de micrófono, en el gobierno de la presidenta Bachelet, para los que nos están escuchando, les voy a decir cuánta gente murió en el segundo gobierno, donde yo estuve. 0. No murió ni una persona vinculada a este tema. Y en el gobierno del presidente Piñera, el que iba a restablecer el Estado de Derecho, el que hizo el Comando Jungla, han muerto 14 personas. Y los voy a nombrar, claro, permíteme, porque la gente, los nombres, por lo menos para los humanistas cristianos, importan. Camilo Cachillanca, Jorge Maulén, murió en Cañete Tirúa. Juan Barrios, camionero camino que quedó quemado en el camino en Victoria. Moisés Orellana, quedó baleado, el joven Moisés Orellana, 21 años. Pedro Cabrera, de Coyipulli, un balazo ahí cerca de donde están construyendo el parque eólico. El cabo segundo Eugenio Naín, Cañumil. El agricultor Orwell Casanova con un disparo que le metieron en el ojo. El inspector de la PDI, Alberto Morales, porque cuando fueron los 800 PDI a Temucuicui. Nosotros entramos 20 veces a Temucuicui y nunca tuvimos esos problemas. Ayer estuve en Yeupeco. Yeupeco es donde y bueno, déjame terminarte. Bueno, Emilia Herrera, en Coyipulli, Francisco Benavides, sargento primero, Eduardo Morales Beltrán, torturado y desaparecido. ¿Te acuerdas de esos que torturaron en Coyipulli? Sí. Pablo Marchán, en Carahue, y este último fin de semana, Eduardo Candio Paso y Rocío Fuentealba Vivo, una chiquilla de 16 años. Eso en Tirúa. Te quería comentar que yo estuve en Yeupeco. Yeupeco es el sector más duro de Padre Las Casas, donde vive Celestino Córdoba. Estuve con los Córdoba, estuve con los hermanos, estuve con los Changolados y los Chalcal, de frente a frente. Fui solo, con mi auto, bueno, acompañaba a una persona. La gente me dice, ¿cómo fue? Bueno, yo, la verdad, porque yo tengo la posibilidad de poder confrontarlo. Ellos están en otra cosa, son hermanos de la persona que está presa, pero viendo temas también de desarrollo, ¿no? No solamente nos fuimos a ver temas yo no tengo temas de seguridad, tengo que trabajar temas de desarrollo. Pero lo que ha ocurrido es que este gobierno ha sido nefasto, ha sido pésimo, ha sido lo más malo que le ha ocurrido en la historia estos últimos años, porque Piñera es un encantador no sé de qué, porque Piñera vino a hacer el Comando Jungla. El Comando Jungla no existe, nunca existió. Primero, porque los carabineros siempre se han capacitado afuera, tú lo sabes perfectamente, y como otros se capacitan acá. Después, ¿qué es lo que eran los jeeps que trae 20? ¿Te acuerdas que hay unos jeeps pintados verdes? Sí. Mira, esto es tan macabro, y esto es casi para iniciar un juicio político. Eran los jeeps dados de baja en Haití de la Armada. Sí. Esos son, los pintaron verde. Es una sinvergüenzura. Ninguno de esos jeeps está funcionando hoy día. Eso es Piñera. Piñera, puro fuego artificial. Después, dijo, acá vino a lanzar la ley antiterrorista. ¿Cómo hace eso? Estigmatizar mal a la Araucanía, si es torpe. Después, para el caso de Cachillanca, no tuvo la capacidad de resistir eso, porque además Piñera, no hay que olvidar que el día que asumió, le dijo al general Villalobos, el lunes lo espero en mi oficina, lo echó.
Y él así se lava las manos, echando a los carabineros. Entonces los carabineros hoy día ya no se meten. Y hoy día tenemos en la Araucanía zonas Pero ¿qué opinas tú del trabajo? que tienen control. ¿Cómo? ¿Qué opinas tú del trabajo carabinero? Porque la operación Huracán y todo todo el tema de implantación No, la de pruebas operación. Sí. y todo ese todo trabajo justamente que ha hecho Carabinero, que fue en el tema de inteligencia, que fue hasta un fiscal ahí estuvo investigado. Acuérdate justamente que... Sí. Bueno, pero ¿por qué en el gobierno nosotros no nos pasaba eso? ¿Por qué cuando yo fui intendente no nos pasó eso? Porque yo todos los días a las 7 de la mañana... ¿Tú sabes que no pasaba? Sé que no pasaba porque todos los días a las 7 de la mañana, todos los días a las 7 de la mañana, me reunía con carabineros, todos los días, de lunes a jueves. Y el fin de semana me reunía, hoy día lo puedo decir, con las contratistas forestales para coordinar, porque a ellos son las que les queman los camiones, etcétera. Y teníamos un trabajo. Y nosotros bajamos tanto, yo tengo un libro acá que tú lo sabes, que se llama Golpe al Estado. Sí, a ver si por acá, ahí está. Golpe al Estado del octubre chileno, donde relato algo de eso. No digo lo que hacíamos nosotros, sino que lo que yo señalo es que en este gobierno es puro fuego artificial. Mira, la Araucanía más pobre que nunca. La violencia más exacerbada que nunca. Ahí están las cifras. Pero aquí, ¿cuántos grupos operarían en la Araucanía? Estamos hablando justamente de grupos radicales del pueblo mapuche. Estamos hablando como la CAM y su ORT. Estamos hablando de narcotraficantes que están fuera de ese tema. Estamos hablando... La CAM es una. La CAM es un grupo. Son varios grupos. Claro. Estamos hablando incluso de autodefensa en algún sector también, que también son grupos armados. También se han dado señales al respecto. Entonces, ¿cuántos grupos hoy día están operando a nivel de la región? Bueno, yo no te puedo decir cuántos, yo sé algunos, pero primero, la CAM, y hay dos organizaciones fuertes que están, la CAM y Huaychán Aucamapu. Esas son las dos organizaciones así ubicadas. Hoy, perfectamente, si el gobierno tuviera la voluntad, pero no la tiene, porque no tiene la capacidad, no tiene además los cojones, perdónenme la expresión, son organizaciones que están fuera de la ley y efectivamente uno las puede declarar como organizaciones de carácter terrorista, objetivamente, por lo que han hecho. O sea, te digo, donde muere y donde velan a Pablo Marchán, el que murió, ¿te acuerdas?, hace una semana atrás, es en el Fondo Pidenco. El Fondo Pidenco. Es que no sé si es Huaychafe, porque ellos le ponen nombre así. Sí, pero es un muchacho. Para el caso de reclutamiento fue distinto. Claro, así. Pero, y ese fondo está tomado. Y no, ¿sabes cuántos fondos hay tomado hoy día en la Araucanía y en la macrozona sur? 120. ¿Sabes cuántos fondos habían tomado en la época nuestra cuando Jorge Burgo era ministro de Interior y yo era intendente? Uno. Que la iglesia, en este caso la iglesia de acá, no la iglesia, porque la Araucanía tiene dos obispos. El obispo Vargas no se atrevió a desalojar, sin embargo, Stegmayer sí se atrevió a desalojar el seminario mayor, que después lo quemaron y todo eso. Y vino la quema de iglesias, pero después de 30 quemas de iglesias, es cierto que fueron hartas, se encontraron a los culpables y están presos, los Trangolados y los Charcal. Estuve con su hermano hace 2 días atrás, porque eso se puede hacer acá. O sea, cuando uno tiene, digamos, la voluntad y también... Y yo no tengo miedo, o sea, de verdad te lo digo. Conozco bien cómo funciona esto. Pero mira, hoy día hay sectores donde no se puede andar, donde son las ORT, las organizaciones de resistencia territorial. Y lo que hacen las organizaciones de resistencia territorial es hacer un control. Entonces, si tú, Eduardo, vas con tu vehículo, te paran. Tienes dos alternativas, o te lo queman, te disparan o tienes que pagar. Eso es. Se parece mucho, y tú que conoces algo de eso por tus relaciones con Colombia, se parece mucho a los retenes de las FARC colombianas. Sí, y de hecho las tácticas son muy parecidas, pero además justamente la lógica que ellos se quieren autodominar grupo beligerante frente a la defensa internacional. Ojo ahí, muy parecido. Ojo ahí con ese tema, porque yo creo que está en el marco, yo creo por eso que por eso la definición de decir que son terroristas o no terroristas hay que definir todo el proceso. Ya sé que uno, como está inmerso en el tema, lo que le pasaba a los colombianos, decía no son terroristas, pero la mirada así macro, y decía, bueno, hay otra discusión distinta, y al final tuvieron que reconocer también, cuando Pastrana empezó a negociar, empezó justamente a negociar no con grupos terroristas, empezó a negociar como grupo beligerante. ¿Te acuerdas que fue esa discusión? Lo que pasa es que el terrorismo se diferencia al delito, es que el terrorista, por eso la CAN y Huaychán Aucamapu pueden entrar en esa categoría, es que son organizaciones que no reconocen al Estado. Y por tanto, el Estado no es un interlocutor válido. En cambio, el delincuente, como el caso de Coyipulli, ¿no? Cuando hacen la tortura y hacen desaparecer a
a esta otra persona, ¿no? A Edgardo Mardones. Sí. Eso es delito, es terrible. No, dicen, pero ¿cómo no es terrorismo? No, es delito porque el delincuente sí reconoce al Estado. Primero, un delincuente no se entrega, y ahí se entregaron, ¿te acuerdas? Sí. Segundo, ahí hay narcotráfico. O sea, en la época nuestra el narcotráfico había algo, de hecho nosotros entramos por lo menos 20 veces a Temucuicui, también con enfrentamiento, pero con órdenes judiciales, y encontramos marihuana fundamentalmente. No te olvides que Berkov, que se fondeaba en Temucuicui, Emilio Berkov llevaba 824 kilos de pasta base. O sea, esto ya está metido. Entonces, el problema es que, sobre todo en el caso de Santiago, en los grupos de la izquierda populista y radical, como que esto lo solaya, es parte de la autodefensa. ¿Autodefensa de qué? Mira, te voy a decir, Susana Echeuquian, gran líder mapuche, una mujer maravillosa, que es presidenta de toda la Junta de Vigilancia Rural de Imperial, donde ahí el 70% se autodenomina mapuche, y ahí no escuchamos que hayan problemas como los que se dicen en otras partes. La Susana Echeuquian vive con 3 hectáreas y tiene mezcla de jabalí con chancho, tiene 300 aves, tiene invernadero. ¿Y sabes cuánta plata recibió el Estado para su emprendimiento? 0, no ha recibido un peso. Y ella le denomina a todos estos grupos terroristas. ¿Ya? Ahí mismo, en Yeupeco, los grupos llaman terroristas a esto y los tienen atemorizados, pero ellos son un poquito más bravos, así que no dejan que avancen. Y lo que hay un grupo de gente que anda atemorizando efectivamente, y yo creo que efectivamente tanto la CAM como Huaychano Camapo hoy día son organizaciones de tipo terrorista. Y que el gobierno no ha hecho nada, no hace nada. Este gobierno. Pero, ¿sí? mi duda es, pero este gobierno lleva 4 años. ¿Ya? Y la CAM viene de hace mucho tiempo ¿cuáles han sido los errores? Porque para llegar a este punto, porque uno dice, no, es que Piñera, o sea, puedo estar de acuerdo contigo en el análisis que usted está haciendo del tema de Piñera, pero esto viene ya, si mal no me equivoco, la CAM básicamente viene del año 99, cuando se hablaron de cosas 98, justamente. 98, 99, justamente. Lo hice en su libro, justamente. Entonces, pero el tema, se me olvidó el nombre. Héctor Yaitul, justamente lo hizo en el libro, hace una buena reseña, justamente. Entonces, pero esto estamos hablando ya 20 años. Entonces, al final aquí, yo decía, Piñera ha sido un desastre. Pero esto no llegaron del cielo. Aquí hay un proceso que hay que hacer cargo, ¿no? Mira, con el único que esto ha funcionado bien, y lamentablemente fue un corto tiempo, fue con Jorge Burgos, y eso es verdad, y eso es realidad. A Jorge Burgos le cargan 10.000 cosas, pero cuando Jorge Burgos fue ministro de Interior, como nunca, en la macrozona sur, primero hicimos cosas reales, esto es lo que yo te acabo de señalar, la prefectura, o sea, la prefectura se instaló, todo con decreto, como corresponde, ¿no? Pero sin andar haciendo parafernalia. Y empezamos a trabajar. ¿Tú no crees que hay que reformar Carabineros? ¿Cómo? ¿Tú no crees que hay que reformar Carabineros para enfrentar estos problemas de la seguridad? No solamente. Sí, yo tengo una propuesta, además. Yeah. Yo tengo una propuesta y la he conversado con el mundo indígena, con el mundo rural. La propuesta que tengo yo es que creemos las policías rurales. Yeah. Pero que sea el carabinero rural, que se quede ahí. Yeah. Que se quede ahí permanentemente. A la norteamericana, a la canadiense, con exacto, el comisario. Que haga relación con la comunidad y además sabe cuando alguien pasa, oye, este no es de acá, a él lo voy a ver. Exacto, o si hay alguien que anda metido en malos pasos, le dice, muchacho, ¿sabes qué? Arréglate, porque si no. O sea, alguien que tenga oferta. Pero que ese carabinero tenga la posibilidad de ir ascendiendo hasta llegar, ojalá, al máximo grado, ¿ya? En la medida que le den su posibilidad y que vaya pasando la etapa. Escalafón único. No, escalafón único, naturalmente, si eso ya no resiste. Yo estoy conversando justamente con un suboficial mayor de Carabinero, un tipo que es abogado, que estudió en la noche, en fin, y me dice, yo tengo que agacharle la cabeza a un subteniente que viene llegando, que no tiene idea de nada. Bueno, escalafón único, pero yo creo que en todo Chile debiera haber una policía. A ver, el delito rural, sobre todo en el caso de la macrozona sur y la Araucanía, es muy distinto al delito que ocurre en las ciudades y en distintos sectores. Por tanto, el carabinero, si no se especializa, tú lo tienes 3, 4 años, los 5 años lo saca a otra parte. Después viene otro a aprender recién.
Y el tema de las relaciones con la comunidad es muy importante, porque en el campo, en la ruralidad, las relaciones humanas son súper importantes. Carabineros juega un rol muy importante, porque como hay poca ambulancia, cuando alguien se enferma o alguien va a tener, una mujer va a dar a luz, quien corre primero es Carabineros, ¿ya? Por Sí, eso se requiere es también verdad. tener mejores vehículos. Cuando hay una tragedia, el primero que llega es Carabinero, pero tiene que ser un carabinero que conozca la zona. O sea que hay No una, me gusta decirle lamentablemente hay una dualidad justamente de acción justamente hacia la ciudadanía, de apoyo también, y la doble rol también de represión justamente en el proceso. Es como encargarle territorio. Que es inevitable. y O sea, pero Carabinero, hay que afinar, yo creo que no se debería llegar a los segundos sin darle más peso al primero, obviamente. claro, pero cuando lo que te dice la gente en el campo, en la noche, pues yo los invito aquí en la noche a estar en estos sectores en la noche, apagadito, cuando te vienen y te queman la casa, ¿y a quién va a recurrir? ¿A quién recurre? El otro día se lo decía un colega tuyo, Eduardo Fuente, en el programa Mentiras Verdades. Decía, mire Eduardo, usted no le voy a decir dónde vive, pero si llegan a su casa, lo sacan de su casa, le queman su casa, después no conformes con eso, se quedan en su casa, lo echan de su casa, ¿y a quién va a recurrir usted? Eso es lo que ocurre en el campo. Y eso es lo que la izquierda, la centroizquierda, se hace como la tontita, como que mira para arriba, como que porque no quiere meter, porque no han estudiado el tema. No. Entonces se lo dejan a la derecha, y la derecha ya sabemos cómo lo ha hecho de mal. Mira, Exacto. Oye, 14 muertos, en fin. Oye, pero o sea, yo quiero pasar a otro tema y ir mezclando también con lo que íbamos conversando, que es la nueva Constitución. Se ha dado mucho énfasis al tema de los pueblos originarios con la nueva Constitución, pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista ya como cientista político y historiador? Nos queda claro, obviamente, yo tengo una percepción similar también con respecto a que yo creo que hay una sobrerepresentación, que yo creo que uno está trabajando con culpa. Cuando trabaja con culpa hace mal. Yo creo que y eso es como complejo de la Asamblea Constituyente, perdón, la Convención Constitucional. ¿Ah? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, es lo que yo te señalaba, que este tema hay mucha ignorancia y además hay situaciones que son falsas, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer respecto, por ejemplo, al tema del plurinacionalismo es discutirlo bien. ¿Qué implica el plurinacionalismo? Acabamos de hablar del ejemplo neozelandés. Nueva Zelanda no es un país plurinacional, es Nueva Zelanda, y además parte de la Commonwealth, es parte de un imperio, de un reino, tienen una reina, sin embargo funcionan bien. ¿Qué es lo que queremos en el fondo? ¿Qué es lo que queremos? Porque se parte, y además con la demagogia y la borrachera, y la verdad, lo que yo no tengo problema en decirlo, pero lo que está ocurriendo en la constituyente es cualquier cosa, ¿no? Ya es vergonzoso, además, indigno. No creo que un manejo de los medios de comunicación, porque se ha comprado. No, también. mire, si el otro día me llamó un amigo alemán, me dijo que son esos monos que estaban en la constituyente, y la verdad que yo no lo identifico bien, porque que esos personajes entren a... O sea, mira, cuando se hace, y tú lo sabes mejor que yo, cuando se hace la unificación alemana, Alemania no hizo una nueva constitución, hizo un par de reformas y siguieron adelante. Yo no digo que no pero hubo una subvención muy grande a lo que era la Alemania Oriental, que todavía están pagando los alemanes. Entonces hay no que plegaron una reforma acá, pero todos los derechos que tenían los alemanes federales fueron aplicados a los alemanes orientales, y una cantidad de subvenciones que muchísimo. Claro, se llamó el impuesto a la solidaridad. El impuesto a la solidaridad. 7, 8% o 7%, ya. Y hoy día van en 2%, han ido bajando. Ya. Pero es brutal. Del 91. Ahora, desde el 91. El 91. Y que todos los alemanes, imagínate que te saquen un 7% de tu sueldo para dárselo al de al lado, así. Ya. Y eso en Chile es imposible. Bueno, porque es que por eso te digo, en algunas cosas sí. La solidaridad no llega hasta ahí. Nueva Zelanda y todo el cuento, pero en otras cosas no. A propósito de la Araucanía, que yo creo que la Araucanía requiere un sistema de subvenciones importante. Y porque aquí nos tiene la deuda es con la Araucanía, no solo con el pueblo mapuche, es con la Araucanía, porque nosotros somos de acá. Aquí no hay ciudadanos en la Araucanía de primera y segunda. Porque los experimentos que se han hecho con esta región son brutales, además que fue la última región en incorporarse. Pero bueno, respecto al tema constituyente, yo creo que tenemos que ser serios. Nosotros vivimos en un país que se llama Chile, tenemos sangre, somos mestizos, y por tanto la historia no parte ni ahora hace 20 años, ni tampoco parte hace 500 años, en el sentido de que vamos a retrotraernos hace 500 años, porque eso no es así. Tenemos una cultura que se ha ido enriqueciendo, los pueblos originarios se han ido
hay una cosa que se llama sincretismo cultural, no lo digo yo, lo dice el señor, otro librito que se llama... José Vasconcelos lo plantea justamente y Pedro Así, Morandé. pero viene de este señor que se llama Michel Viborca. Michel Viborca es discípulo de Alain Touraine, y el fenómeno que ocurre en la Araucanía no es conflicto, sino se llama tensión intercultural. Por eso cuando me preguntaban, no es conflicto, le decía yo, pero se enojaban conmigo. Pero la tensión intercultural, pero el conflicto de seguridad, un conflicto son dos niveles distintos, con respecto a la violencia. Sí, pero mira, los conflictos, como por ejemplo Hutus-Tutsi, ese es un conflicto. Sí. Porque lo que se plantea aquí es un conflicto étnico. Sí, Cuando se plantea el conflicto en la Araucanía se va inmediatamente a lo étnico, porque estamos hablando de un pueblo. Pero en este caso no sería conflicto, sino que es una tensión intercultural y que así lo señala él. Ahora, por eso vuelvo. Respecto al tema de la Convención Constitucional, mi impresión es que los pueblos originarios tienen que estar presentes, tienen que estar no solo presentes, nombrados, relevados, destacados, pero en un contexto nacional, que es Chile, donde somos chilenos, donde somos mestizos, somos hijos. Nosotros somos hijos, mis abuelos, mis antepasados nacieron en este lugar, eran indígenas. Yo tengo un 18% de sangre mapuche y tengo 14% de sangre francesa, pero soy Andrés Joanet, soy una persona, soy una unidad, y por tanto yo relevo lo indígena, me gusta lo indígena, tengo varias cuestiones que son culturalmente indígenas, de comida, de lenguaje. Cuando hablo de Cahuín, el Cahuín viene del Mapudungún. Cuando hablo del Malón, el Malón viene del Mapudungún. Cuando digo Guata, eso viene del Mapudungún, etcétera. O sea, yo reivindico nuestra cultura mapuche, pero yo reivindico lo que es hoy día nuestra cultura. Es como en México. Tú que has estado allá, cuando uno mexicano le dice a un indígena mexicano, mire, vamos a sacar a la Virgen de Guadalupe porque esto es una imposición colonial, es que te pueden hacer cualquier cosa, porque la Virgen de Guadalupe es una virgen indígena, entendamos eso. Entonces, la Araucanía, el 95% del pueblo mapuche es católico o evangélico, mayoritariamente católico, y por tanto yo reivindico a que ellos tengan ese derecho a creer hoy día, en el siglo XXI, reivindico el derecho a que tengan un celular en la mano, y no porque sean mapuches no pueden tenerlo, y tenemos que volver a poner taparrabos. Reivindico el derecho que tienen hoy día vehículos, y ya no usan carretas como antiguamente, usan muy pocas. O sea, reivindico naturalmente que los pueblos originarios en el siglo XXI sean del siglo XXI, pero que busquemos mantener algunas cuestiones que son fundamentales. La lengua, tenemos que relevar y reivindicar la lengua, muy importante, pero no podemos imponerla, a nadie se le impone, nadie impone la lengua, ¿ya? Pero sí, uno perfectamente, por ejemplo, podría tener hoy día en todo Chile o aquí en la Araucanía, curso de Mapudungún, pero si a un niño mapuche le van a dar a elegir, ¿usted quiere aprender inglés o Mapudungún? Que pregúntele a él, pues, ¿me entiende o no? Ahora, algunas cuestiones culturales hay que ir rescatándolas, porque la verdad es que no las conocemos, ¿no? Entonces hoy día se reivindica mucho la bandera, pero entonces ya lo acabo de decir, porque la bandera nació en la década del 90, pues si la bandera es parte del sincretismo. Pero que la misma lógica de la bandera chilena partió en el siglo XIX. O sea, porque ahí se creó Chile, pues. Y Chile se creó al revés, se creó un Estado para crear una nación, porque en el fondo no había nación. Sí, pero Chile venía de antes, lo que pasa es que no se llamaba Chile. No, porque nosotros, no olvidemos una cosa, nuestros primeros generales, nosotros y lo voy a decir acá, si alguien de Perú nos está escuchando no se sienta ofendido, estoy hablando de historia, esto es contexto de historia, ¿ya? Nosotros con Perú y Bolivia hemos tenido tres confrontaciones, no dos, como dice la historia. No. La primera, de atrás para adelante, la guerra del Pacífico, la guerra de la Confederación, y la primera fue 50 años antes que llegaran los españoles, el ejército chileno que era mapuche, pero era el ejército chileno, paró a los Huincas, porque Huinca significa fuera Inca. Cuando los incas venían avanzando hacia el sur, viene el ejército chileno, mapuche, no sé quién eran nuestros generales, nuestros loncos, que iban liderando a este ejército, por decirlo de alguna forma, ¿no? O la forma que lo dice, pararon al ejército peruano-boliviano, que se llama hoy día, ¿no es cierto? Pero nadie puede entender o sea, ahí está. Primero, nadie puede entender que podemos retrotraer la historia. Es como, por ejemplo, en el norte de Alemania, la Prusia Oriental, que hoy día es Polonia, los alemanes la están reclamando. O sea, ya fue. Así es la vida, así es la historia. Y eso hace 70 años era
Prusia era Alemania, digamos, ¿no? Lo que hoy día es Alemania, pero se llamaba Prusia en ese momento, y después se llamó Alemania. Entonces, va cambiando la historia, pero no tratemos de usarla, abusarla y utilizarla demagógicamente. Nosotros, la realidad es que hoy día estamos aquí en la Araucanía, yo estoy en Temuco, en el centro de Temuco, vivo acá, respiro el aire un poco contaminado, veo la pobreza, camino por las calles llenas de vendedores ambulantes como en ninguna parte de Chile hay, porque aquí no hay fábrica, no hay industria, aquí hay pobreza. Esta es la región más pobre de Chile. ¿Cuál ha sido el aporte de las forestales? Porque son básicamente una economía extractivista. ¿Ah? O sea, sí, poco, porque las forestales... ¿Qué hacemos con esa...? Porque la economía... ¿Es cambiar el desarrollo productivo también de la región? Imposible porque hay lugares, a ver, 40.000 hectáreas de eucalipto están en manos de comunidades mapuche. El mapuche planta eucalipto. ¿Y por qué planta eucalipto? Porque crece rápido. Y que no vengamos con cuentos. Eso es así. Pero nadie lo dice. Yo lo digo, no tengo problema. Segundo, hay lugares, efectivamente, donde no se puede sembrar. Ahí tenemos que poner, naturalmente, árboles. El problema es cómo se cosecha. La cosecha es brutal. Entonces, lo que tenemos que ir generando en la cosecha forestal es una cuestión distinta. Pero tampoco se dice que hay 250.000 hectáreas de bosque nativo protegidas por las forestales. Las forestales son dueñas de 250.000 hectáreas de bosque nativo que no las tocan. Las mantienen como parques, eso tampoco lo dicen. Pero ¿cuál es el problema con las forestales? Las forestales son el 7% de la economía chilena, vale decir, todo lo que se saca de la industria forestal es el 7% del sueldo de Chile. Y no puede ser que la tercera región, en este caso la Araucanía, que es la tercera región donde más industria forestal haya, sea tan pobre, porque los impuestos de las forestales no quedan en la Araucanía. Ni quedan, se van a Santiago, se pagan allá todas las cosas. Es la misma discusión que tiene justamente el norte, que es el royalty regional también. Yo no digo que nos dejen todo, yo lo que digo es que alguna parte, y para eso yo creo que lo que tenemos que tener aquí es no una subvención, tal vez lo dije mal delante, pero nosotros tenemos que tener algún estímulo tributario para que las industrias se quedan acá, porque lo que tenemos acá es una cesantía altísima y eso es pobreza. Y como tú lo acabas de decir, ¿qué hacemos pero si las forestales tienen que invertir también acá, generar una economía alternativa, otro tipo de economía a escala, con ese dinero. Entonces, y lo otro, atraer la industria, que la industria venga acá a través de beneficios tributarios, si no, no van a venir. Es una gran discusión de cómo cambiar la matriz productiva de estas regiones que están tan concentradas solamente en algún tipo de productos, en el sur con la salmonera, en el norte con la minería, ¿sí? Dependen básicamente de un tipo de industria que al final, si le vaya bien o le vaya mal, dependen. ¿Ah? Entonces al final hay una gran discusión de cómo cambiar la matriz. Andrés, estamos terminando ya el programa para ir cerrando, y con respecto justamente estaba conversando un poco de historia, el ejército de la frontera que llegaba a esta Concepción. Y el fuerte en Santa Juana, famoso. Así es. De cómo ese ejército fue el que se movilizó para la Guerra del Pacífico, porque en el fondo la discusión de los militares, pero la Guerra del Pacífico fue ganada por civiles, no por militares. Así es, está ahí en el libro, ese libro ahí se explica muy bien, bueno, en Séptimo de Línea, y también en el Veteranos de Guerra, que es un lindo libro. Exacto, ahí como los civiles son los que ganan la guerra, no los militares, porque los militares siempre han sido de estrellas, pero no de guerra. Así es. Así que esa es una discusión. Yo creo que todos pueden ser generales después de la batalla, pero los que están en terreno son los que saben la realidad, como tú bien planteas y como tú de Temuco nos has dicho. Andrés, así que te quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí en On Radio Chile, en Agenda Global, y bueno, esperamos que se pueda solucionar los problemas de la Araucanía, y dejarte invitado para un nuevo programa más adelante. Así que si es posible, viendo cómo está la evolución. Así que muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros aquí, y a nuestros televidentes y seguidores, auditores, le damos las gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de On Radio Chile en Agenda Global. Los dejamos invitadas para el próximo lunes y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.